Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión, en una emisión más de su programa Enigmas y paradigmas del siglo XXI en Alabanet 4 y 5 Radio. Esta tarde tenemos 3 tiempos de misterio, 3 historias, 3 relatos acerca de casos de diferentes ámbitos, de diferentes sectores de lo que es el misterio. Entonces tenemos pues en el primer caso vamos a hablarles sobre la lucha que se dio a finales de 1800, principios de 1900, entre una nueva manifestación de la espiritualidad humana llamada espiritismo. Muchas gentes piensan que fue creada por Allan Kardec, pero no es así. Esto, vamos a ver, tiene una historia previa también, como muchas cosas, que no es muy conocida, sin embargo sí tiene, hay documentos respecto a este asunto, de las hermanas Fox, unas hermanas que vivían en Nueva York, en Hydersville, Nueva York. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este asunto en el primer tiempo. En el segundo tiempo vamos a hablarles de el alma enferma, que fue una de las conferencias que dio el psicólogo norteamericano William James allá por principios de 1900, por finales de 1800 también, principios de 1900, hablando sobre estos aspectos, y vamos a hablar de algunas otras cosas sobre lo que es lo que se considera un alma enferma. ¿Usted pensaba que el alma se podría enfermar o no pensaba así? Bueno, pues aquí vamos a hablar acerca de este asunto del alma enferma. Y como último bloque vamos a hablar sobre la cinta McPherson, que es una cinta de naturaleza extraterrestre. Sí, es el de espiritismo, ¿no? Es el B1, el de... Vamos a hablar del alma enferma y vamos a hablar de la cinta McPherson, que es un caso que después ha tenido mucha controversia y que después, bueno, pues al parecer mucha gente tilda de que ha sido algo fabricado. Pero vamos a ver, vamos a analizar. Como siempre en estos programas, nosotros le vamos a poner a usted, amigo misterionauta, lo que es la información, lo que nosotros consideramos que podemos, que hemos recabado y podemos poner a su disposición. Y bueno, pues ustedes van bajo su criterio a tomar la mejor decisión. Si ustedes decidirán si estos casos son reales, si no son reales, o qué cosas les interesan de todos estos asuntos. Bueno, y si quieren ustedes regalarnos una llamada al 75 95 10 72. Recuerden ustedes que aquí en esta estación es una estación para fortalecer, para dar información, para unir a los grupos de autoayuda. Sin embargo, es una estación abierta al público. Entre otras cosas, bueno, pues este programa, el que me toca hacer a mí, es un programa en el que vamos explorando otras realidades, no las realidades comunes de lo que nosotros llamamos la espiritualidad en los grupos de autoayuda, sino otras realidades alternas, otras realidades alternativas, digamos, de lo que es la espiritualidad. O lo que son las manifestaciones del espíritu, de la psique humana, del alma humana. Y bueno, pues vamos a comenzar esta tarde
vamos a comenzar con este primer bloque donde pues vamos a hablar de la cuestión de la espiritualidad desde el punto de vista espiritista. Por eso este tema, que estamos ahorita trabajando con ustedes, se llama espiritualidad contra religión. Y ustedes pueden ver aquí en las imágenes, por ejemplo, esta es una sesión espiritista que fueron muy comunes hace tiempo, que hoy también tienen sus lugares donde se practica, seguramente, que a finales de 1800 tomó un gran auge, creció de manera importante. Que estamos viendo aquí, este personaje es Allan Kardec, que fue quien le dio ya la fuerza o el empujón definitivo al espiritismo. Anteriormente pasamos otra de las espiritistas más connotadas de aquellas épocas, de principios del espiritismo, que fue una mujer sumamente caritativa. Entonces, bueno, vamos a hablar de este asunto, ¿no? Para que vean ustedes que el tipo de práctica espiritual que uno realice no tiene que ver, en cierto sentido, con el nivel de ser que nosotros vamos desarrollando. Una cosa es el trabajo, una cosa es el crecimiento interno, el crecimiento personal, y otra cosa es la religión que uno profese, ¿no? Porque puede uno guiarse por cierto tipo de religión, pero no no practicar nada absolutamente de ese tipo de religión, no cambiar en absolutamente nada, seguir siendo el mismo individuo toda la vida. Y bueno, pues ¿qué caso tuvo haber practicado tal o cual religión? Pues ninguno. La Iglesia lleva milenios con el control, digamos, con el monopolio, o quiso tomar el monopolio. Las religiones quisieron tomar el monopolio de los negocios del alma. Es decir, ellos quisieron tomar todas las acciones para sí y distribuirlas entre los seres humanos de acuerdo a su dogma. Sin embargo, bueno, pues aparecen manifestaciones que la Iglesia de repente no acepta, pero que son manifestaciones que le suceden a los seres humanos. Si usted que nos escucha ha tenido alguna manifestación extraña, extraordinaria, paranormal, de alguno de estos tipos, llámenos al 75 95 10 72 y con gusto escucharemos su relato, veremos si es posible que lo podamos incluir en alguno de los programas. Depende también de ciertas características y bueno, pues investigaremos respecto a ese fenómeno que haya usted sufrido, ¿no? O que haya usted vivido. A lo mejor no es sufrido, sino vivido. Allá por 1848, el 31 de marzo de 1848, en la casa de las hermanas Fox estaban Lena Fox, de 34 años de edad, Margareta Fox, de 14 años de edad, y Catherine Fox, de 12 años. 3 mujeres de diferentes edades, hermanas ellas. Repito, Lena de 34, Margaret de 14 y Catherine de 12 años de edad. En Hildesville, Nueva York, y habían empezado a suceder cosas raras en su casa, cosas raras en la casa de estas mujeres, de la familia de la familia Fox, pero solamente ellas escucharon de repente
una serie de golpes, como si alguien tocara, así como si alguien hiciera este tipo de golpes en la madera, en algún lugar de su casa. Vean, recuerden ustedes que en Norteamérica hay mucha casa construida de madera, la mayoría, sobre todo en aquel tiempo, pues eran construidas de madera. Entonces escuchaban los golpes y ellas los fueron interpretando como si fueran clave Morse, como si fueran letras de un abecedario. Entonces, bueno, pues empezaron a tratar de decodificar estos golpes que escuchaban, y resulta que estos golpes les contaban la historia de un hombre que había muerto en esa casa y cuyo cuerpo había sido abandonado sin vida en el sótano o escondido en el sótano de esa casa. Esa fue la historia que contaron las hermanas Fox, y bueno, pues la gente del pueblo fue a buscar a la casa, fueron a buscar ahí al sótano de esa casa y se encontraron con que sí, efectivamente había algunos restos humanos. No se encontró el cuerpo completo, pero se encontraron algunos huesos, algunos restos humanos de una antigüedad ya más o menos considerable, no tan considerable. Entonces, a partir de ahí, estas hermanas se hacen famosas y empiezan a buscar la manera de comunicarse con los muertos. Siempre que había sesiones de este tipo de comunicación que encontraron las hermanas Fox, siempre que había sesiones, aparecía o había alguna manifestación de alguien que había vivido en los lugares donde hacían las manifestaciones, o la comunicación entre ellos y alguna de las gentes que iban a participar en las reuniones espiritistas que empezaron a organizar estas hermanas. Y bueno, pues esto se empezó a popularizar. Con frecuencia se afirma que quien descubrió o quien creó el espiritismo es Allan Kardec, un francés a quien se le decía que era fundador de una nueva religión. El espiritismo no es una religión. O no estaba reconocido como religión. Pero bueno, pues empezó a ganar adeptos. ¿Por qué? Porque había cosas que intrigaban al alma humana, a la masa común humana, al ser humano común y corriente como yo, como usted que nos escucha, y la iglesia no le daba respuestas a eso. Es más, habían omitido y habían quitado en algunas religiones, como en el entorno judeocristiano en el que nosotros vivimos, habían quitado, habían hecho a un lado, habían cortado literalmente las posibilidades de la reencarnación y todo este tipo de cosas, o de un más allá. Lo único que decía, que mencionaba, que dejaron en los textos que maneja la religión como parte de su dogma, era aquella posibilidad de que cuando uno muere se vaya a otro mundo y tenga una vida mejor por allá, ¿no? Que usted se espere aquí, que sufra, que este es un valle de lágrimas, dice la religión católica, y que cuando usted muera entonces va a obtener las recompensas en el otro mundo. Eso es algo bastante absurdo, ¿no? Quizá en alguna época funcionó, pero hoy muchos de nosotros no creemos ese tipo de cosas, entre ellos me incluyo yo. Yo personalmente no creo que esto sea así. Entonces este señor Kardec, bueno, pues comenzó a darle auge y fuerza al espiritismo,
Y en esta, digamos, en esta nueva alternativa espiritual, porque quiérase que no, es una búsqueda espiritual de respuestas. Entonces, en esta búsqueda espiritual del llamado espiritismo, se habla de Dios, se habla del alma, se habla de la vida después de la muerte, de la vida de los fantasmas, de los descarnados, de todo eso, y se habla de la reencarnación. ¿Qué es una religión? Usted que nos escucha sabe perfectamente que una religión es un conjunto de creencias, de dogmas y prácticas que definen la relación del ser humano con lo divino. Fíjese usted, es una serie, un conjunto de creencias, dogmas y prácticas que definen las relaciones del ser humano con lo divino. Las religiones son elementos propios de una comunidad de creyentes, es decir, como muchas cosas en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestro mundo, son acuerdos entre grupos de personas, son acuerdos sociales. Una religión no la funda una sola persona, se va fundando por adendums, por acuerdos, por adendums de más personas, por acuerdos sociales. Y los aurigas o los mandamases de la religión son los que van definiendo las políticas o los dogmas, o van utilizando generalmente se valen de la sabiduría antigua para ir implementando los famosos dogmas modernos, ¿no? Creencias y prácticas. Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo se van adaptando las cosas hace algún tiempo. Bueno, pues se daba la misa en latín cuando yo tengo 57 años, cuando yo tenía 7 años, hace 50 años, se daba la misa en latín. La gente común y corriente, como yo, pues no entendíamos nada de lo que se hacía en la misa. Nada más seguíamos la ritualidad que ahí se manifestaba. Decía, pónganse de pie, siéntense, hínquense, pasen a comulgar, pero todo el contenido de la misa se decía en latín. ¿Sí? Y éntrele con una lana al final, ¿no? Ponga su diezmo, ponga su limosna. Y eso era la religión hace 50 años. Hoy ya no se da en latín la misa. Hoy aparecen ya hasta grupos ahí, conjuntos, tocando música para animar la cuestión religiosa. Ya hicimos aquí un programa sobre la música religiosa. Bueno, pues hay música de todos tipos, hay salsa, hay New Age, hay techno, hay New House, hay hasta corridos religiosos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues todo esto se ha ido implementando en la religión para lograr la supervivencia de este conjunto de dogmas, de creencias y de prácticas. Se han ido adaptando a las necesidades de la gente, de las personas. Personas de las distintas gentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vamos teniendo, gracias Damián, como consecuencia, una religión que conserva el statu quo, pero va modificando sus formas. En esencia es lo mismo, esencialmente es lo mismo. Hay algunos cambios en estas situaciones de la religión,
pero se va adaptando. En el caso de estas alternativas que encuentra la gente, que encuentran el alma humana, bueno, pues empiezan a dar respuesta a aquello que no nos ha podido responder la Iglesia. Esto del espiritismo y estas cosas comenzaron por inquietudes de la gente acerca de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De Dios, del alma, la vida después de la muerte, la reencarnación, todas esas cosas. Las religiones existen para contestar preguntas, o en teoría deberían existir para contestar preguntas como ¿por qué vivimos? ¿Qué hacemos aquí? Somos únicamente el resultado de una evolución. ¿Qué hay después de la muerte? El hombre siempre ha necesitado creer en algo superior que lo protege. Siempre ha necesitado creer en algo superior que lo protege. Entonces, se trata de comprender el misterio de la vida. ¿Para qué nacemos y para qué estamos aquí si nos vamos a morir? Esa es una pregunta que genera también mucha ansiedad en mucha gente, ¿no? El miedo a la muerte. Ya nací y desde el momento en que nazco estoy empezando a morir, es decir, todos los días voy muriendo. Aunque se diga que estamos viviendo el día de hoy, todo esto, bueno, pues también, por otra parte, o a contracorriente, está la muerte, ¿no? Vamos hacia arriba, digamos, en años vividos, pero también vamos hacia abajo en días menos de vida. Cada día que vivimos nosotros es un día más de gozo, de aventura, de amor, de muchas cosas, de conocimiento, de muchas cosas, pero es un día menos de vida. Entonces, esta es una paradoja de la existencia humana que tiene unas implicaciones bárbaras para muchos. Mucha gente no se puede explicar esto, y el espiritismo trató de dar respuesta a estas cosas, trató de establecer un canal. Fíjense usted qué valentía de estos señores de tratar de establecer un canal de comunicación, y no lo estoy echando porras a eso. Si lo estoy viendo, bueno, estoy diciendo que fue una alternativa más, o ha sido una alternativa más, donde estas gentes, bueno, pues tratan a través de ciertos métodos de establecer contacto con el más allá, de encontrar el sentido de la muerte, o sea, de encontrar a dónde vamos, qué vamos a hacer después de morir, si vamos a regresar a este mundo o ya no. Todas estas preguntas, bueno, pues las va contestando o tratando de contestar, no contestando, las va tratando de contestar esta práctica o estas prácticas de espiritismo. Las reflexiones metafísicas son las que dan origen a las creencias y a las supersticiones. Las creencias están próximas a los elementos del universo. Recuerdan ustedes que había dioses del viento, de las tormentas, del fuego, del agua, de cada uno de los elementos, y entonces el hombre inventa a un dios supremo y crea algún tipo de dios para cada cosa, ¿no? El mundo antiguo es el ejemplo de esto, y aparecen las religiones donde hay muchos dioses o religiones politeístas. Luego, bueno, pues se contrae la cosa, aparece la religión monoteísta, y la religión católica crea varios dogmas como el paraíso, el infierno, el purgatorio, y pretende a través de estas herramientas que crea dominar a los pueblos. Pues estas herramientas que utiliza la religión católica, estos dogmas, crean miedo entre la gente, ¿no? Si te portas bien vas a ir al paraíso, si te portas mal vas a ir al infierno, si no trabajas, si no haces esto, te vas a quedar en el purgatorio, en el limbo. Entonces, todas estas cosas pues, eran cuestiones con las que la religión trataba de dar respuesta
a este asunto. Sin embargo, el espiritismo pues aparece como muchas otras opciones que han aparecido a través del tiempo para irnos dando una respuesta mayor a todas estas cosas. El estudio del hombre, el estudio de sí mismo, el poder percibirse a uno mismo, escúchenos, queridos misterionautas, el querer percibirse a uno mismo es una herramienta muy valiosa para poder entender un poco la naturaleza de las cosas. Si uno alcanza a desarrollar una percepción interna, una percepción de qué pienso, qué siento, cómo actúo, por qué pienso de esa manera, por qué siento de esta manera, etcétera, etcétera, una percepción real que me esté alimentando todo el tiempo, esta percepción real, con información sobre mí. Esto me va a llevar a tener también una mayor percepción de lo que es de lo que es la vida, de lo que es el entorno, de lo que es el derredor, ¿no? De lo que me rodea, del significado de la existencia. El alma se enferma, y ahorita vamos a pasar en el segundo tema el alma enferma. El alma se enferma porque pierde el significado de la existencia, porque deja de entender qué cosas son las importantes y cuáles son las determinantes en su existencia. Cuáles son las inmediatas y cuáles son las importantes. Las cosas inmediatas son las cosas que necesitamos para sobrevivir. ¿Qué necesitamos? Comida, agua, aire, sexo, ejercicio, sueño. Esas son cosas inmediatas. A lo mejor un coche, un teléfono, que esas son necesidades agregadas a las necesidades naturales. Y entonces necesitamos estos elementos para sobrevivir. Pero esos no son los importantes, no son los trascendentes en modo alguno. Los importantes y los trascendentes son quién soy, qué sé, qué tengo, de dónde voy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el porqué de mi existencia, qué significa estar en este mundo, por qué vine, antes de muerto dónde estaba, después de morir a dónde iré. Todo este tipo de cosas que no nos preguntamos comúnmente. Y entonces, bueno, pues el espiritismo, a través de ciertas prácticas como las sesiones espiritistas, como las tablas, esas Ouija y todo ese tipo de cosas, utilizaron o buscaron un medio, un canal de comunicación con el mundo del más allá. El espiritismo se dirige a todos los hombres que buscan conocimiento y emancipación moral e intelectual. Eran los postulados que tenían en ese tiempo Allan Kardec y sus gentes. Desaparece la creencia que para dejar lugar al conocimiento. Dicen ellos que la muerte ya no existe en lo que tiene de espantosa. El espíritu vive más allá de la materia y puede manifestarse utilizando la sensibilidad de los médiums de ciertos sujetos. La reencarnación es una realidad optimista, pues la suma de experiencias vividas en cada existencia lleva al espíritu por un camino evolutivo y no por un camino de destrucción. Los espíritus no hablan de Dios, que no es un Dios vengador y justiciero. Los espíritus nos hablan de Dios, que no es un Dios vengador y justiciero, sino que lo presenta como una fuerza de amor, una fuerza creadora que no tiene comienzo ni fin. Amar a Dios es aprender a amar al hombre. En fin, el espiritismo no tiene el monopolio de la espiritualidad ni de los valores humanos, por la simple razón de que es complementario a las ideas de justicia, libertad e igualdad, compartidas por todos los que han comprendido el sentido de una moral universal, o de una vida más sensata en el sentido universal. Entonces vean ustedes cómo todo este asunto del espiritismo, en esencia, como muchas cosas, y ahorita antes de terminar este bloque, porque ya nos quedan unos minutitos,
Voy a decirles, aquí mencioné una palabra, un medium. Un medium es alguien que tiene las facultades para, digamos que ser poseído eventualmente por un espíritu para manifestarse. O sea, un medium es alguien que tiene la facultad de poder ser huésped de espíritus para que por medio del cuerpo físico se puedan dar mensajes a los familiares, amigos o a la gente interesada en contactar con alguien del más allá. Eso es un medium, ¿no? Los psíquicos, los mediums, todas estas gentes necesariamente tienen que ser gente que tenga son gente que tiene una naturaleza bastante especial. Y bueno, pues como siempre aquí, ustedes acá vieron hace un momento que nos cambió la conexión del micrófono nuestro amigo Damián Mata. No lo había presentado porque ya estábamos entrando justo a tiempo aquí en el programa, pero vamos a ver ahorita que se presente y que nos diga si hay algunos comentarios, preguntas o participación de ustedes. Recuerden, si tienen alguna historia que contarnos respecto a estas cosas, aquí la recibimos e incluso la podemos pasar al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, y aquí ya reportándonos con el profesor Tomás. Vamos a mandar los saludos que hay por acá y una pregunta. Dice María Vargas, saludos. Por supuesto, tan interesantes sus programas. Silvia Chiqui, como siempre, aquí presente. Hola, profesor Tomás, saludos. Claudia también nos saluda, profesor. Saludos, profesor. Román Vázquez nos dice antinadismo, espacio, salud de Cancún. Saludos a Flor Ortega dice saludos, profesor. Y ya salud. No, quién sabe qué estoy pensando. Yo. Saludos, profesor. Muchas gracias por su información. Buen programa, este tema es muy complejo. Lulú Belzán. Sí, claro, sí tiene mucha complejidad. El problema es que no tenemos tanto tiempo como para estarlo desmenuzando así, paso por paso, pero tratamos de dar la mejor información posible siempre. Y bueno, dice María Vargas, yo viví sola, nunca tuve miedo de dormir. Es más, a veces llegaba a casa y cruzaba la cocina, sala, hasta el cuarto solo con la luz del cel. De pronto me tocaron la puerta del cuarto y de ahí fue horrible. En 2 ocasiones miré los semáforos en verde estando en rojo. Para mí el ambiente en casa fue de miedo hasta que oré mucho y desapareció. Relato muy interesante. Bueno, pues sí, suele suceder. Seguramente a muchos de ustedes les ha tocado sentir que en su casa de repente se carga mucho el ambiente, de repente se siente de repente se siente muy escabroso, ¿no? O de repente se siente muy pesado el ambiente dentro de la casa. Y no es por la cuestión económica o no es por este tipo de cosas. Aquí María Vargas nos dice que ella vivía sola y nunca ha tenido miedo. Sin embargo, hay alguna... Allan Kardec en el libro de los espíritus habla de las obsesiones. Las obsesiones son una especie de posesión que hacen los espíritus según los textos de Kardec, donde hay 3 tipos de posesión, una que es superficial, una que es digamos de medio calado y otra que es la esclavitud total, ¿no? Es una posesión ya que esclaviza a la gente. Cuando hagan de cuenta que habrá algún espíritu que necesite manifestar algo, no necesariamente bueno, dice Kardec, y busca un cuerpo al que pueda invadir y lo invade de esa manera, según estos textos, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que nosotros podemos hacer regularmente es esto que hizo María Vargas,
de hacer oración constantemente en nuestra casa. Hay gentes que piensan que poniendo, por ejemplo, el Salmo 91 en su Biblia abierta con el Salmo 91, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? Limpiar con incienso, lavarse con agua común y corriente la cara y las manos, desde las manos hasta los codos. Esas son cosas que pueden funcionarle si está pasando por una situación como la que describía María Vargas en esta tarde, ¿no? Por aquí nos dejan un blog que a ver si lo puede echar una checada. Se llama Posesión demoníaca, una mirada científica al mito. Y ahí nos dejan Ajá. Nos dejan, no sé si, no me ha contestado si es el blog o nada más quiere que le eche un vistazo. Pero pues por acá la checamos. Bueno, sí, ahí la checaremos. Ahorita Damián nos va a hacer el favor de checar ahí este asunto. Y bueno, pues vamos a hacer un brevísimo corte de un par de minutos y regresamos al siguiente bloque, que es el alma enferma. Ahí regresamos. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Estás escuchando Alabanet 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio.
Bueno, pues regresamos con este segundo tema, que es el alma enferma. Están ustedes viendo ahí la fotografía de William James, un extraordinario psicólogo, considerado el padre de la psicología americana, y tiene entre sus obras, entre la más destacada, creo yo, de las obras que él tiene, Variedades de la experiencia religiosa. Fue un individuo sui generis, alguien excéntrico y especial, el señor William James, y bueno, pues como mucha gente sufrió emocionalmente muchos avatares. Ahora voy a tratar de hablar un poco sobre este tema del alma enferma. Sus comentarios, sus preguntas son muy valiosos. Si ustedes quieren mandarnos algún comentario, alguna experiencia personal o de algún conocido, si quieren llamarnos al teléfono 75 95 10 72, aquí estamos atentos para recibir sus llamadas, sus chats, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando de almas enfermas, estuvimos el fin de semana por allá por Tlaxcala. No quiero decir que las personas que vivan en Tlaxcala sean almas enfermas, ¿no? Sino que fuimos varias almas enfermas a Tlaxcala, a un retiro que me parece que el próximo es en mayo. Me tocó dar un taller del 10º paso ahí, entre otras cosas, y están muy bien estructurados. Fuimos varias personas. Estos retiros se organizan a través del grupo Catedral de Alcohólicos Anónimos, y bueno, pues son muy son interesantes, tienen su valor, son importantes para que las enfermedades que uno tiene en su alma logren salir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema del alma enferma. Nosotros hemos considerado siempre que la gente que no soporta mucho sufrimiento es la gente sana, que el temperamento de mentalidad sano es aquel que a las primeras de cambio dice ahí nos vemos. Esa es una persona sana, según digamos lo que pudiéramos considerar como el común de las opiniones de la gente. Y entonces estas personas tienen la tendencia a ver las cosas de manera optimista, de manera muy positiva, etcétera, etcétera. Sabemos nosotros que el temperamento puede convertirse en el fundamento de un tipo de religión peculiar, una religión donde el bien, incluso el bien de este mundo, es considerado como lo esencial que todo ser racional debe intentar alcanzar. Es decir, este tipo de personas, bueno, pues crean religiones donde piensan en el bien y todo este tipo de cosas, en una estructura determinada de mundo con ciertos valores, que eso es lo que hablábamos en la sesión, en el bloque anterior en el bloque anterior, donde hablamos sobre espiritismo y religión, espiritismo contra religión, y mencionábamos que mucha gente busca como alternativa para soportar su vida estas cosas, para tener algo de donde sostenerse, para tener alguna herramienta con la cual poder construir una vida más plena. Porque bueno, pues yo creo que esa es la aspiración de todo ser humano, o debería ser
la aspiración de todo ser humano, ser feliz. A pesar, ser feliz no implicaría o no implica que no haya dificultades en la vida, que no haya reveses o contratiempos en nuestras vidas. Eso sería estar inmune a todo. Pero ser feliz implica muchas cosas, ¿no? La religión nos lleva a desentendernos de los peores aspectos del universo, negándolo sistemáticamente, o darles demasiada importancia, a menudo negando completamente que existan. Es decir, hay gente que piensa que si niega que el mal existe, va a dejar de existir el mal. Ese es el peligro con este tipo de filosofías que de repente aparecen por un lado u otro, donde le dicen que lo que uno piense es lo que uno atrae. No necesariamente. Existen muchos accidentes alrededor, muchos accidentes en este universo, en esta vida, en los que nos podemos ver nosotros involucrados, sin tener, digamos, aparentemente nada que ver ahí. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que ha sucedido en algunas ocasiones. Una persona que es buena persona, que ayuda a sus semejantes, que nunca da tantos, o que no dio tantos problemas en su vida, que lleva una vida más o menos exitosa, una buena vida, y de repente sufre un accidente vascular, por ejemplo. Está el director de la revista Elle, el fundador y director de la revista Elle. Bueno, pues era una persona de negocios, activa, un buen ser humano, y de repente un día que se dirigía a su oficina a trabajar en lo concerniente a su revista, de repente sintió un intenso dolor de cabeza, se bajó de su vehículo porque se le nubló la vista, se detuvo la marcha, se bajó del vehículo, se recargó sobre el toldo del vehículo y perdió el conocimiento. Cuando despierta este personaje, este individuo, no puede más que mover el párpado izquierdo de su ojo. Queda en estado completamente parapléjico, ¿no? Nada más puede mover el párpado izquierdo de su ojo. Con el párpado izquierdo de su ojo, él escribe un libro o dicta un libro, porque establece una forma de comunicación ahí con una persona que lo ayuda, y entonces escribe un libro que se llama La escafandra y la mariposa. Pero aparentemente este individuo no era alguien que no tendría que haber sufrido esto, porque pues era alguien que era exitoso, que vivía bien, que no se metía con nadie, que no le hacía daño a otras personas, etcétera, etcétera, y de repente pum, le sucede esta cosa. Entonces, bueno, si pensamos nosotros que el mal es una enfermedad, y padecer a causa de una enfermedad es una forma adicional de enfermedad que se suma a la enfermedad original, incluso el arrepentimiento y el remordimiento, afecciones que entran en el carácter de los ministros del bien, pueden ser los impulsos enfermizos y enervantes, dice William James. El mejor arrepentimiento es apretarse y trabajar por la justicia y olvidar que alguna vez se ha estado en relación con el pecado. Eso es lo que afirman algunas personas, según dice William James. Cita él a Spinoza. Spinoza es un filósofo español muy connotado. Dice Spinoza, la filosofía de Spinoza está entretejida de este tipo de mentalidad sana, entre comillas, y esta ha sido uno de los grandes secretos de su fascinación.
Quien es guiado por la razón, según este filósofo Spinoza, también es por la influencia del bien sobre su mente. El conocimiento del mal es un conocimiento inadecuado. O sea que este señor pensaba que nosotros no tendríamos que tener conocimiento de hacer cosas malas o conocimiento del mal, y solamente tendríamos que tener conocimiento del bien, excepto por las mentes serviles. Por eso Spinoza condena categóricamente el arrepentimiento cuando el hombre comete errores. Dice Spinoza, se puede esperar que los tormentos de la conciencia y el arrepentimiento le ayuden a volver al camino recto, y por consiguiente puede decirse que estas afecciones son buenas. Dice que cuando alguien sufre este tipo de tormentos de la conciencia y de arrepentimientos, bueno, pues eso es solamente para que vuelva al buen camino. Mas si miramos la cuestión de cerca, encontraremos que no son buenas, sino que al contrario, se trata de pasiones perversas y nocivas, porque es manifiesto que siempre podemos obrar mejor si nos guiamos por la razón y el amor a la verdad, que por el escrúpulo de conciencia y el remordimiento. Fíjense, aquí es algo muy importante. Dice que Spinoza dice que siempre podemos obrar mejor si nos guiamos por la razón y el amor a la verdad, y no por los escrúpulos de la conciencia y el remordimiento. Ahí hay alguna este juego de palabras parece es interesante, porque dice que si nos guiamos por la razón y el amor a la verdad. ¿Qué es el amor a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad tiene muchos significados, y la verdad seguramente es algo que evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, para nosotros los seres humanos, le voy a decir alguna cuestión. Hace algún tiempo no se consideraba malo que los alumnos fueran golpeados por los maestros. Que si un alumno no aprendía, tenía el consentimiento de padres y autoridades de pegarle unos reglazos en las manos o en las nalgas. Pasa el tiempo y hoy, si usted hace algo así, lo pueden hasta meter a la cárcel. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿La verdad de aquel tiempo es la verdad, o la verdad de este tiempo es la verdad? ¿La verdad es que la letra entra con sangre, o la verdad es que no hay que tocar a los alumnos ni con el pétalo de una rosa? ¿Cuál de esas dos verdades? Porque ya en otro tiempo la verdad era esa, y después fue evolucionando hasta convertirse en esta verdad donde no se les puede tocar a los alumnos. Entonces, bueno, aquí ¿cómo vamos a tener amor a la verdad? ¿A cuál de las verdades o a cuál verdad le vamos a tener amor? Entonces dice él que es mejor eso que el escrúpulo de la conciencia y el remordimiento. Yo creo que es al revés. Yo en lo personal creo que es al revés. El escrúpulo de la conciencia es cuando uno ha hecho conciencia de las cosas, y entonces en base a esa conciencia, le voy a poner un ejemplo. Si yo me he dado cuenta que en mi casa no hay suficientes recursos económicos para solventar los gastos, y yo me la paso gastando el teléfono, comprando perfumes, embarcándome con cosas, me como más de lo que necesito para sentirme satisfecho, como más de lo que necesito, sin importarme si los demás alcanzan comida o no, sin importarme si el dinero que me gasto en perfumes y esas cosas es algo que debería disponer para apoyar a la casa.
esas cosas me las tendría que dictar mi conciencia, me tendría que decir mi conciencia, oye, espérate, aquí son varias personas, tú debes comer una ración razonable de acuerdo a la cantidad de personas y a la cantidad de comida que hay, y deberías aportar algo para el funcionamiento más adecuado del lugar donde vives. Ese sería lo que me diría el escrúpulo de la conciencia y el arrepentimiento, no el amor a la verdad y la razón, ¿no? Porque la razón pudiera estar influenciada por otro tipo de cosas, y el amor a la verdad sería a cuál verdad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es al revés esta situación, pero pues bueno, debemos pensar que Spinoza lo veía de esa manera. Entonces, bueno, en el cristianismo, el arrepentimiento de los pecados ha sido el acto religioso fundamental. Fíjense, en el cristianismo, el arrepentimiento de los pecados ha sido el acto religioso fundamental. El arrepentimiento de los pecados, ¿qué son los pecados? ¿A qué le llamamos pecado? Bueno, pues pecado, según la etimología, es errar, es no dar en el blanco. Vamos a suponer que yo disparo una flecha y en lugar de dar en el centro, doy doy a 3 metros del centro del blanco, ¿no? Entonces esto quiere decir que pequé, o sea que no atiné, que erré, que fallé. Eso es un pecado. Eso es errar, fallar, etcétera, etcétera. Con que yo me arrepienta del pecado, no voy a solucionar el problema. Es como, volviendo al ejemplo, si yo disparé la flecha y no di en el blanco, di a 3 metros, tengo que seguir practicando y practicando y practicando hasta que dé en el blanco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debo yo estar insistiendo en la actividad que me ha llevado al pecado, esta actividad que supuestamente me ha llevado al pecado, y tengo que ver cómo corrijo esa falta de tino, esa desviación en esta actividad. Vamos a poner un ejemplo en la comida. Yo tengo que estar practicando la contención de la comida, comer simplemente aquello que necesito para nutrir mi cuerpo. No estar comiendo calorías de más y refrescos y todo este tipo de cosas que me van a ir afectando, me van a ir generando en lugar de que me ayuden a mantener en buenos niveles mi cuerpo, me van a ir generando inestabilidad en estos niveles que son necesarios para la salud. Entonces eso sería estar pecando, eso sería lo que le llaman la gula, estar entrando en riesgos físicos o en riesgos mentales debido a una actividad determinada. Entonces, bueno, pues eso es lo que considera la Iglesia, el cristianismo. El arrepentimiento de los pecados ha sido el acto religioso de la mentalidad fundamentalmente sana. Siempre se ha presentado una versión más suave. Arrepentirse, según los cristianos de mente sana, quiere decir escapar del pecado, no lamentarse y torturarse por haberlo cometido. Y bueno, también aquí señalan, por ejemplo, los católicos, que la confesión y la absolución es uno de sus aspectos. Poca cosa
más que un método sistemático de conservar la mentalidad lo más sano posible. Es decir, uno va a hacer una especie podríamos decir nosotros, va a ser una especie de limpieza de conciencia. Va uno a tratar de limpiar su conciencia y decirle a alguien que tenga la capacidad de comprender las debilidades humanas, decirle a esa persona que yo he tenido tales o cuales problemas con tal o cual cosa, y entonces esta persona me va a orientar, voy a confesar esto, esta persona me va a orientar, no me va a juzgar ni a criticar ni nada de eso. Y entonces esta es una forma, según esto, de mantener una mentalidad sana. Por medio de la confesión, las cuentas de los hombres con el mal son periódicamente saldadas y verificadas. Así puede comenzar una nueva página sin ninguna vieja deuda. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Puede comenzar una nueva página sin ninguna vieja deuda. Dice William James, cualquier católico nos diría cómo se siente de limpio y fresco, libre después de la operación purificadora. Lutero pertenecía en modo alguno al tipo de mentalidad sana, en el sentido radical en que hemos tratado, y rechazaba la absolución de los sacerdotes del pecado, pero sobre este tema del arrepentimiento tenía algunas ideas muy de mentalidad sana, debidas sobre todo a la amplitud de su concepción de Dios. Fíjense, ahí la lucha de Lutero era por la concepción que él tenía de Dios, que difería en algunos sentidos, como puede diferir la de nosotros, en algunos sentidos de otras personas, y incluso es sano que difiera. Dice, cuando Lutero era fraile, pensaba que estaba completamente marginado. Si alguna vez sentía la lujuria, es decir, sentía una mala inclinación de lujuria, odio, ira, envidia hacia algún hermano, dice él, probé muchas maneras de calmar mi conciencia, pero no era posible, dice Lutero, porque, decía Martín Lutero, porque era concupiscencia, y la concupiscencia y la lujuria volvían. De forma que no podía reposar, siempre me encontraba atormentado por estos pensamientos. Has cometido este o aquel pecado, estás infectado por la envidia, la impaciencia y demás pecados. Has entrado en vano en esta orden, le decían a él, y todas tus buenas obras son inútiles. Si hubieras entendido bien entonces las palabras de San Pablo, la carne desea lo contrario que el espíritu, y el espíritu lo contrario que la carne, y están siempre en lucha uno contra otro, de manera que no puedes hacer lo que deseas. No me debería atormentar tan miserablemente, sino que habría pensado y repetido a mí mismo, como a menudo hago ahora, Martín, estamos hablando de Martín Lutero, Martín, no estarás completamente sin pecado porque eres carne, por eso sentirá siempre esa lucha. Recuerda que Staupitz tenía la costumbre de decir, he jurado 10,000 veces que me convertiría en un hombre mejor, pero nunca he podido realizar ese juramento. ¿Dónde hemos escuchado estas cosas? ¿Dónde hemos escuchado gente que promete, jura y perjura que no va a volver a cometer tal o cual tontería, que no va a volver a hacer esto, aquello, lo otro, y resulta que generalmente vuelven a caer en la misma circunstancia, vuelve uno a caer en la misma circunstancia. ¿Esto se puede llamar alma enferma? Seguramente sí,
esto es como decía un famoso cantautor mexicano, amante del alcohol y también trovador del alcohol, decía este señor José Alfredo Jiménez: nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. O sea, a pesar de que pasaran los años, bueno, pues él estaba en la conciencia esta de que era un alma enferma porque siempre caía en los mismos errores. Entonces, esto era lo que decía de este señor, de Staupitz. Dice: tenía la costumbre de decir, he jurado 10,000 veces que me convertiré en un hombre mejor, pero nunca he realizado este juramento. De aquí en adelante no haré este juramento porque he aprendido con la experiencia que soy incapaz de cumplirlo, decía él. A menos que Dios me fuese favorable y misericordioso por el amor a Él, no seré capaz, con todos mis votos y todas mis buenas obras, de presentarme ante Él. Vean ahí cómo este hombre conoce su flaqueza y dice que solamente que algo superior lo ayude, él va a poder cambiar. Esta es una de las digamos, de las cosas que nos pueden ayudar a cambiar la creencia y la fe. Son cuestiones que nos pueden ayudar a cambiar. Cuando caes en una falta, sea del tipo que sea, no te preocupes ni te afligas por haberlo hecho, porque hay partes de nuestra naturaleza frágil tocadas por el pecado. El enemigo común te hará caer tan pronto como caigas en una falta, cuando vayas equivocándote. Por lo tanto, estás fuera del favor de Dios y a la par te hará desconfiar de la gracia divina, señalando tu miseria y agigantándola. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Que nosotros no tenemos, si no tenemos una fe, si no tenemos una creencia, lo que estamos haciendo generalmente no nos va a resultar, hagamos lo que hagamos, no nos va a resultar tan fácil liberarnos de este tipo de problemáticas, de este tipo de defectos personales, de defectos de carácter, de defectos que tenemos como individuos a través de nuestra vida y que no hemos podido tener una percepción real de ellos. Cada quien tiene que hacerse cargo de percibir su propia naturaleza. Nadie más va a conocerte a ti mismo si tú no te conoces. No puedes cambiar a nadie más, solamente te puedes cambiar tú a través de este conocimiento propio, ¿no? Que es algo de lo que nos puede ayudar a disminuir la enfermedad de nuestras almas. Si es que estamos enfermos, si es que somos esta gente que soporta mucho dolor. El extremo de esto pues es el masoquismo, pero habemos gente que nos encanta estar sufriendo, que nos encanta estar teniendo problemas, todo tipo de cosas, y bueno, pues ese es estar enfermo, ¿no? Como aquellas señoras que el marido las golpea y les dice y todo eso, y ahí están y no se van, y si se van regresan y meten si meten al marido a la cárcel, ahí van y lo sacan y dicen, no, pues es que aunque me pegue, pues es mi marido, ¿no? Y llega el momento en que dicen, pégame pero no me dejes, y todo este tipo de cosas que son de un alma enferma, ¿no? U hombres al revés, que son manipulados, que son coaccionados por la mujer, que son chantajeados, que son movidos de una manera rastrera por sus parejas y no se atreven a dejarlas, no se atreven a separar. Entonces, o no se atreven a poner límites. Yo no estoy a favor de las separaciones, pero sí estoy a favor de poner los límites porque las relaciones deben ser de igualdad. Entonces, esto sucede comúnmente en muchas situaciones
con el alma enferma de la gente, ¿no? En contraste con el punto de vista de mentalidad sana, si lo consideramos como una manera de minimizar el mal deliberadamente, hay un punto de vista que es radicalmente opuesto. Una manera de maximizar el mal, digamos, basada en la persuasión de los aspectos negros de nuestra vida con su esencia, y que percibimos mejor el significado del mundo cuanto más lo acercamos al corazón. Fíjense ustedes, nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos aspectos negros en nuestra vida. Entonces, bueno, percibimos mejor el mundo, el significado del mundo, cuanto más nos acercamos al corazón, cuanto más sentimos las cosas, más que razonarlas. Debemos dedicarnos ahora a esta forma maliciosa de entender la situación. Así como puso punto final a la última hora con una reflexión filosófica general sobre la forma de mentalidad sana de tomarse la vida, sería agradable hacer una nueva reflexión filosófica antes de emprender esta tarea más gravosa. Dice William James: si admitimos que el mal es una parte esencial de nuestro ser y la llave para la interpretación de nuestra vida, nos abrumamos de la religión. Fíjense, si admitimos que el mal es una parte esencial de nuestro ser y la lleva por la interpretación de nuestra vida, nos abrumamos de la religión. O sea, si nos damos cuenta que nosotros no vamos a poder con esta parte negativa de nuestra vida, yendo a misa todos los días y todo eso, hay que esforzarse un poco más. El teísmo fuera cuando fuese, se erigiera en filosofía sistémica del universo. El teísmo es la creación de la figura de Dios por el hombre, ¿no? El descubrimiento de la figura de Dios por el hombre. Dice, ha mostrado siempre cierta desgana en dejar a Dios algo fuese algo menos que el todo. En otras palabras, el teísmo filosófico ha tendido a ser panteísta y no monoteísta, a considerar el mundo como una unidad absoluta, lo que está de acuerdo con el teísmo popular y práctico, que siempre ha sido más o menos pluralista, por no decir politeísta, y se ha mostrado muy satisfecho con su universo compuesto de múltiples principios originales. Es decir, aquí habla de las religiones que se han basado en el politeísmo, en tener muchos dioses, porque, bueno, pues se dan cuenta que el mundo es evidentemente y eminentemente plural, que hay muchas cosas que están alrededor o que influyen en este mundo, en nuestra conducta. Los expertos, fíjese usted, dicen que nosotros tenemos alrededor del 3%, escúchelo bien, de la libertad de elegir, de libre albedrío. Solo el 3%, el 97% es un juego de intereses sociales, de mecanismos de supervivencia, de cuestiones inconscientes, de impulsos mecánicos que nos hacen ponernos de pie en la vida y trabajar durante algún tiempo, ¿no? O durante mucho tiempo. Poder funcionar durante algún tiempo, durante mucho tiempo. Y entonces, de esta manera, nosotros no tenemos mucha elección, no tenemos mucha posibilidad de elegir nuestra vida, porque estamos completamente adormecidos por un conjunto de cosas que nos hipnotizan, por un conjunto de situaciones y de cosas que nos hipnotizan a los seres humanos. Y entonces nosotros estamos sumamente limitados
Porque, por ejemplo, si usted ve que llega un vecino con una computadora nueva y el vecino se la presume a usted y le dice, mira, acabo de comprar la Mac más reciente, mira, me costó tanto y todas esas cosas. Entonces la gente, usted inmediatamente ve, se siente a lo mejor frustrado o se siente a lo mejor imposibilitado de comprar la misma máquina que esta persona tuvo, pero ¿qué es lo que lo está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Pues haciéndole publicidad a ese tipo de computadoras, y usted cae en el garlito fácilmente. Usted, misterionauta que nos escucha, cae en el garlito fácilmente porque es un alma enferma. Las almas enfermas consumen como locos lo que sea. El alma enferma está hipnotizada por el sexo, el poder, el prestigio, el dinero, las sensaciones, todas estas cosas que son tan codiciadas y tan generalizadas en nuestro mundo. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a darnos cuenta que el alma humana es un alma bastante frágil, ¿no? Johann Wolfgang Goethe, en 1824, escribe contra el curso de mi existencia, pero en el fondo solo ha habido dolor y pesadumbre, y puedo afirmar que durante todos estos 75 años no he disfrutado de 4 semanas de auténtico bienestar. Fíjense, durante 75 años decía Goethe que no había podido disfrutar de un mes de bienestar. Mi vida ha sido un perpetuo rodar de piedra de donde debo volver a subir. O sea, hagan de cuenta que él dice que va rodando una piedra y de repente se le resbala y hay que volverla a subir, y se le resbala y hay que volverla a subir. Es una penuria constante la vida, ¿no? La vida es un conjunto de incertidumbres constantes y permanentes. Donde hay seguridades, ninguna. Donde hay incertidumbres, todas. Entonces, bueno, pues para ser feliz en la vida se necesita primero tener conciencia de estas realidades y luego poder entrar para poder sacar adelante el alma, para que no se siga enfermando el alma. Hay que tomar conciencia de sí mismo, conciencia del significado de su propia existencia, conciencia de el significado de las cosas, tratar de estar consciente de todas estas cosas, y en ese momento, bueno, pues puede uno emprender un nuevo estado o activar un nuevo estado de conciencia, que ahí está el secreto, ¿no? En la evolución de la conciencia, no en la evolución moral, sino en la evolución consciente. Y con esto cerramos el segundo bloque, nos vamos a los saludos, a los comentarios sobre este tema del alma enferma, para entrar al final con la cinta McPherson, es que fue un incidente en Lake Country en abril de 2008, y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues aquí ya los otros saludos. Dice Yolanda Mijares, dice Tasco presente, saludos. Saludos a Yolanda Mijares. Dice Guadalupe Corona M, un abrazo para los dos, como siempre aquí presente. Saludos, Guadalupe. Silvia Chiqui, pues igual aquí nos saluda. Gaby Carmona. Y por acá nos dicen, hola, ¿qué tal? Saludos. Dice, ¿qué hay de cierto, profesor, de la venta de carne humana en Tokio? ¿Podría aclararnos? Saludos. Pues miren, se ha rumorado mucho este asunto. No sé, yo no he tenido ningún documento más o menos creíble respecto a este tipo de asuntos, pero la humanidad en estos estados de demencia en los que ha estado cayendo últimamente, es capaz de todo, ¿no? Hemos visto tiroteos, balaceras en Estados Unidos, de gente desquiciada, de repente toman un arma y disparan contra sus semejantes. Hemos visto aquí en México
desde que comenzó la famosa esta guerra contra el narco. Yo creo que ya cerca del 500,000 de seres humanos asesinados, por ahí yo escuchaba el otro día que alguien decía que hay alrededor de 350,000 personas muertas o desaparecidas desde que comenzó esta cosa. Y bueno, pues eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. No sería tampoco una cosa extraña que estuviesen vendiendo carne humana, ¿no? O que estuviesen comerciando, porque recuerden que hay gente que es capaz de hacer lo que sea por dinero y por poder. Además, bueno, pues nada más le puedo decir que no coma sushi, no coma nada de ese tipo de cosas. Y bueno, por acá los saludan, dicen saludos, Mirna Lander. Saludos, Mirna. Dice Julio Vázquez, saludos desde Totonicapan, Guatemala. Saludos a no sé si Julio Vázquez. Nombré bien. No sé dónde va el acento. Totonicapan, ¿no? Sí, Guatemala. Sí, porque no viene ninguna acentuación. Un abrazo a nuestros hermanos centroamericanos. Dice, Maritza dice hola, y bueno, pues son los saludos que tenemos por acá. Ok, bueno, pues vamos a enviar saludos también a Marita, que está ahí viéndonos. Un abrazo y un saludo. ¿Maritza o Marita? Maritza. Ah, Maritza, que es... Maritza Migajons. Ok, un saludo a Maritza. Y Mijangos, perdón. Mijangos, a Maritza Mijangos, un saludo, un abrazo. Para todos los que nos están escuchando, vamos a hacer un brevísimo corte de 2 minutos y regresamos para cerrar esta emisión de Enigmas y Paradigmas con la cinta McPherson. No se lo pierdan, es muy interesante. Regresamos. Estás escuchando Alabanet 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. Regresamos. Bueno, pues vamos al último al último segmento, que es este famoso caso de la cinta McPherson. Resulta que, bueno, pues hemos hablado en muchos casos de abducciones. Este es el incidente ovni que
esta tarde hemos elegido para nuestro programa. Y usted juzgará, porque hay en esto, hay muchos casos que tienen algunas cosas raras, bastante raras. No sabemos si es difícil saber a ciencia cierta si algunas personas lo hacen para obtener algún beneficio secundario, fama o alguna cuestión así, u otro de las variables que podíamos encontrar en los casos ovnis, en estas apariciones de ovnis, en estas abducciones, en estos avistamientos, en estos contactos. Otra de las cosas que podríamos pensar es que los mismos seres que participan en estas situaciones, los mismos extraterrestres, son los que cubren de alguna manera el asunto, porque mucha gente dice que estas personas, estos seres, en algunos casos, ¿recuerdan el caso de Harry Mackinnon, aquel hacker escocés que entró al Pentágono, a la NASA, y dijo que había encontrado listas donde se decía, cosa que tampoco tampoco es comprobable, pues, se decía que había listas donde se decía que trabajaban personas de los gobiernos humanos, de los países de las potencias humanas, en contubernio con los extraterrestres, que estos les permitían hacer de las suyas, abducir gente, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este caso vamos a narrárselos de la cinta McPherson. Fue un incidente en Lake Country en abril 18 del 2008. Era Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving Dinner, la cena de Acción de Gracias. Un jueves 27 de noviembre de 1997, vamos a remontarnos al año de 1997. La familia McPherson estaba en su festejo del Día de Acción de Gracias, y de repente empezó a suceder todo este fenómeno que vamos a narrarles a ustedes, y ustedes tendrán la última palabra, ustedes tendrán la conclusión final, de acuerdo a sus, dice una amiga mía, de acuerdo a sus nervios, ¿no? Pero más bien de acuerdo a lo que ustedes razonen, lo que ustedes piensen, a lo que ustedes perciban de este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues en 1997 había ya teníamos ya la percepción de la cercanía del fin del milenio. Había mucha algarabía por esta cuestión. Estábamos a 3 años de concluir un milenio más. Y había, bueno, pues en ese tiempo estaba una canción de Noel Gallagher
que se llamaba High Flying Birds, en el álbum Who Built the Moon, que era lo que estaba de moda en ese momento, era la canción que estaba pegando más fuerte en ese tiempo, y es la canción que estaban escuchando esa tarde las gentes de la familia McPherson mientras cenaban. Era lo mismo que hacían miles de personas en la Unión Americana. Estos hechos que voy a decirles, que voy a leer aquí, son hechos que ellos grabaron en una cinta. Uno de los miembros de esta familia grabó en una cinta narrando las cosas que habían sucedido. Era una cinta de video que después transmitió el martes 20 de enero de 1988 a través de la cadena UPN en toda la Unión Americana, y posteriormente se difundió para el resto del mundo. Este caso fue conocido como la abducción alien, el incidente de Lake Country, o la abducción alien, la cinta de McPherson. Ese día, Thomas McPherson, conocido como Tommy, un adolescente de 16 años, el menor de los hijos de los McPherson, se dedicaba a grabar los incidentes previos a la cena con una camarita Handycam. ¿Se acuerdan ustedes de esas camaritas que eran que había que abrirles la pantallita para estarlas viendo y estar grabando, que generalmente traían disquitos como el CD, se ponían ahí y andaba uno con su Handycam grabando? Bueno, pues este cuate, Tommy, de 16 años de edad, Thomas McPherson, estaba grabando lo que sucedía en la acción de gracias, en el caso, en el seno familiar. Estaban cenando, la cosa era muy íntima, estaban escuchando a Noel Gallagher, estaba grabando los incidentes de la fiesta, de la cena, y repentinamente se ve en la luz de la casa, en el momento en que iban a sentarse ya a cenar, que el interior se ilumina con una extraña luz y destellos provenientes del exterior. Kurt y Brian McPherson salen de la casa para arreglar el desperfecto. Piensan ellos que es un problema de los fusibles o alguna cosa así. Pero se encuentran que la caja de fusibles se ha quemado completamente. El transformador de la calle comienza a sacar chispas. A través de la cámara de Tommy se ven unas luces extrañas. Los humanos deciden investigar. Thomas McPherson logra filmar a 2 extraterrestres que salen de la nave y comienzan a destazar una vaca con un láser, con un rayo láser, con una extraña arma láser. Esta cinta, esta famosa cinta McPherson, está por ahí. Si ustedes la buscan bien, la pueden encontrar en YouTube, una versión de esto. Entonces dice que logra filmar a estos extraterrestres que salen de la nave y comienzan a destazar una vaca con una extraña arma láser. Se dan cuenta de la presencia de los hermanos y apuntan el láser y alcanzan a Brian. Se corta la toma. En la siguiente escena aparecen los hermanos en un estado de shock. Pues imagínense, si usted está en su festejo, vamos a suponer que está como en el festejo de fin de año, y de repente se da cuenta que hay una nave ahí, que bajaron 2 extraterrestres, están destazando a una vaca con rayos láser, y luego le disparan a usted. Pues imagínese si no va a entrar en shock.
Entonces dice que entran en shock estos porque han visto una nave extraterrestre aterrizada en el campo y todas las maniobras que están haciendo. Los McPherson huyen al interior de la casa y hay un detalle que ahí parece extraño en la cinta, porque el extraterrestre es zurdo, tiene extremidades como las nuestras y maneja las cosas con la mano izquierda. Algo más curioso es que todos los miembros de la familia McPherson son zurdos. En la casa las mujeres están con las velas encendidas, todo lo eléctrico, todo, incluyendo el teléfono, está fuera de servicio, excepto la cámara de Tommy. Cart saca una de las escopetas mientras su madre le pregunta qué está pasando. Rosalind McPherson, la madre de Tommy en esta cinta, en este momento escucha un terrible sonido que hace que todos se cubran los oídos, excepto Rosie, la niña que tiene 6 años. Luego escucha que alguien está fuera de la casa. Kurt toma las llaves de la camioneta, les dice que la traerá hasta la entrada para que todos puedan huir. Tommy sigue a Kurt, pero no se ve nada. Tommy confiesa que se orinó mientras dirige la cámara a su entrepierna. Kurt le asegura que todos están espantados. La camioneta no arranca, aparentemente se había fundido la batería. Pero qué curioso que todo se había fundido menos la cámara, menos la batería de la cámara de Tommy. Kurt McPherson, el hijo mayor, para aquellos que no han visto el video, no queremos que la historia, no queremos decirles toda la historia para que lo busquen y lo vean ustedes. El resto de la familia pasa el tiempo defendiendo su casa del ataque de los extraterrestres, pero comienzan a desaparecer uno a uno. Uno de los extraterrestres, antes de salir al aire, la UPN promovió la película como un acontecimiento real ocurrido el Día de Acción de Gracias de 1997. Se decía que este día la familia McPherson de Lake Country, Minnesota, desapareció sin dejar ningún rastro. Cuando la policía entró a la casa a buscar pistas, encontró un video hecho por uno de los hijos de los McPherson, es el video de Tommy. Ahí se podía ver unos seres extraterrestres con ojos insectoides. Al final se proporciona un teléfono y se pedía informe a todo aquel que supiera algo sobre la familia desaparecida. El anuncio completo decía: el video de la familia McPherson es el único testamento del destino de esta familia perdida. La UPN presenta un especial de 1 hora dedicado al video que muestra el supuesto encuentro de una familia con la que pueden ser formas de vida extraterrestre. Una abducción, un incidente que se transmitió el 20 de enero de 9 a 10 de la noche, y este video recientemente fue adquirido. Es lo único que queda de la familia McPherson perdida desde el último Día de Acción de Gracias en 1997, desde el jueves 27 de noviembre de 1997. Entonces, bueno, pues ustedes vayan juzgando. Al parecer fue grabado en varias ocasiones, narrado por el muchacho de 16 años, por Thomas McPherson o Tommy. La alucinante cinta muestra a la familia reunida con sus amigos para celebrar el Día de Acción de Gracias, y una serie de extraños acontecimientos son recogidos por la cámara. Culmina con lo que parece ser un espantoso encuentro con extrañas criaturas.
Se hizo un documental de ficción en la versión americana durante la transmisión de la cinta UPN. Se hacen varios cortes insertando entrevistas, comentando sobre los fenómenos de abducción. Aparece el sheriff del condado y otros reporteros de la televisión local. Finalmente dan su testimonio y hablan con una psicóloga y un autoproclamado abducido. Linda McPherson, la esposa de Kurt, del papá, la mamá de los McPherson, dice que todo parece indicar que se trata de un documental sobre la abducción real de una familia americana, pero se trata de un programa de ficción, a pesar de que varios ufólogos afirmaron que no se trata de actores y que el caso es real. Que en Chile en 2001 el ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez apareció en la televisión en el programa Evidencia OVNI, Canal 11, diciendo que todo esto, todo lo de los McPherson era verdad. Brian McPherson, el segundo hijo, no obstante todo indicaba que se trataba de un programa de ficción, los movimientos de la cámara son los de un profesional. Tommy no tiembla al hacer las tomas, es más, a pesar de que en diversas ocasiones sus familiares son atacados, él sigue filmando sin inmutarse. Su hermana mayor de 6 años permanece encima mientras todos están completamente histéricos. La iluminación, que supuestamente es con velas, parece la de un set de filmación, pues no hay sombras pronunciadas, etcétera, etcétera. O sea, esto parecería también que fue filmado por un profesional. Esta cinta, este video, bueno, les digo, lo pueden conseguir en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Creo que incluso lo vendieron en algunos casos. Salió en programas de televisión donde hablan de casos paranormales. Evidentemente son programas norteamericanos. Se hizo una mención también en el programa de Jaime Maussan. En aquel tiempo se mencionó este caso. Y bueno, pues ahí están las evidencias, ahí está lo que se fue diciendo, lo que ha ido sucediendo de este caso, ¿no? Lo que se fue filtrando, lo que se fue dando acerca de este caso de la familia McPherson. Una de las críticas que se han hecho era que la cámara de video no corresponde al reloj de McPherson, que hay una diferencia entre la hora de la cámara y el reloj. Bueno, pues eso sí puede ser que haya estado mal puesta la fecha, o sí, que haya estado mal puesta la fecha, o que, digo, la hora, o que quizás se haya desfasado por la influencia de los alienígenas o cosas así, pero bueno, eso es una de las cosas que han señalado en el video. Cuando poco a poco comenzó a salir la verdad, los ovnílogos reaccionaron encolerizados contra la cadena UPN, acusándola de ser parte de una campaña de desinformación. Decían que la aparición de Friedman era una maniobra para desprestigiarlo, al mismo tiempo que se desprestigiaba el asunto de las abducciones. Pero de igual manera aparece el escéptico Michael Shermer. También querían desprestigiarlo, no lo creo. Simplemente se trata de un programa de ficción con un buen argumento, buena campaña de promoción y pésimos actores, dice él. La inclusión de estas entrevistas fue uno de los mayores aciertos del programa. Todo se hizo para darle un fondo de realidad. El director y escritor del guión, Dean Alioto, dijo: sí, Alien Abduction salió un año antes de que La Bruja de Blair, aunque mi versión original de OVNI Abduction es de 1989,
Debo admitir que he impactado el culto nefario que ha tenido mi película de la UPN. Yo solo quise hacer la película más realista de una abducción que nunca antes se hubiese visto. La forma en que Dick Clark y la UPN tomaron mi proyecto y lo editaron añadiendo la entrevista de Staton estuvo fuera de mis manos, pero eso es solo parte de una historia muy extraña. Después del show, la UPN promovió una encuesta en la que se pedía valorar si creían o no que la película era real. Esta película es el antecedente directo de La Bruja de Blair y probablemente inspiró su realización. Entonces, ahí ustedes escucharon diversas opiniones de los que participaron en este asunto de la abducción del esto es muy parecido. No sé si recuerdan ustedes aquella película llamada Señales, donde unos extraterrestres se meten a una casa donde está este actor australiano Mel Gibson, está otro que es el bateador Joaquín Phoenix, y están defendiendo a unos niños. Ahí en la película son hijos de Mel Gibson y sobrinos de Joaquín Phoenix, y ellos están defendiendo a la casa porque los extraterrestres se están metiendo y todo eso. Y bueno, pues descubren que finalmente con agua, cuando les cae agua es como si les cayera ácido y cosas así, y de esa manera van deshaciéndose de ellos, ¿no? Esa película pues estuvo, a mucha gente sí le impresionó, fíjense, a mucha gente le dejaba una impresión muy fuerte esta cuestión de los aliens, ¿no? Que es algo parecido a lo que narra este expediente de la cinta McPherson. Entonces, esto pudo haber sido para promover algo como estos videos virales que luego salen por ahí de que apareció un fantasma, de que una niña recorre el cementerio, cosas de ese tipo que luego se convierten en videos virales y finalmente son parte de alguna campaña de marketing o de publicidad. Por eso queremos exponer estos casos para que ustedes los vean, los analicen, investiguen un poco más, y si les parece que es cierto, pues que nos lo hagan saber. Si les parece que no, también que nos lo hagan saber. Bueno, y con esto terminamos esta edición de Enigmas y Paradigmas. Vamos a los últimos saludos, comentarios, preguntas o aclaraciones para despedir este programa. Y bueno, pues por aquí también nos están saludando desde California. Maritza dice saludos desde California. Rogelio nos dice saludos a California. Desde Los Laureles, Ecatepec. Ángel Pérez, saludos. Ecatepec. Saludos, Tomás. James de Colombia, saludos a todo el equipo. Saludos, James. Dice, mi nombre es Angélica y soy de Puebla. Saludos a Angélica. Ahí en Puebla hay mucha actividad ovni, según se sabe. Dice Antonia de Los Ángeles, California, lo estoy escuchando. Dice, de Puerto Maldonado, Perú, saludos. Saludos a Puerto Maldonado. Hola, saludos, no dejo por aquí el nombre. De Zamora, Michoacán, soy Daniel. Saludos a Daniel de Zamora, Michoacán. Bueno, son los que entraron aquí. Y bueno, momento. Pues con esto nos despedimos de esta emisión de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Yo soy Tomás López. Los espero la próxima semana, si Dios quiere, en Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Bueno, Damián, pues si te quieres ir despidiendo. No, pues un placer estar aquí escuchando y aprendiendo cada día con el profesor. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, al ratito va el programa de Víctor Hugo, pues los invitamos a las 7 de la noche. Al ratito nos vemos. Con el paso de los años me ha hecho una persona aislada,
Me es imposible mantener una conversación por más de 5 minutos con una persona, ya que mi mente siempre está atacando con pensamientos de rechazo o juicios para la persona, o me hago una historia de lo que la otra persona está pensando de ¿Pregunta mí. o están haciendo su cuarto y quinto paso? Aquí Creo que con sí, el- su Sí, cuarto y échale, quinto échale. paso. Es normal. Y obvio ni hablar de una relación, ya que mi inseguridad sale a relucir y siempre termino corriendo. Estoy en un grupo de narcóticos anónimos, busqué la ayuda de neuróticos ya que no consumo drogas y sí consumí alcohol, pero más joven, y no es una necesidad para mí, pero me identifiqué con ellos. Tengo como 6 meses en él y no he podido encontrar una madrina que me ayude con los pasos. Empecé con el primer paso, pero son sesiones grupales. ¿Cree que pueda funcionar el hacer pasos en grupo o debería cambiar de agrupación? Pues, puedes seguir ahí, no sé cuál sea tu problema, pero si tu problema no es las drogas, está en narcóticos, dice, ¿no? Sí. Si tu problema no son las drogas, ¿qué haces ahí? Vete al Anon. O a NA. vete a NA, Neuróticos Anónimos. Pero sí busca a alguien que te enseñe a practicar los pasos, Sí. que te enseñe a descubrir lo que esa niña sentía y pensaba y que hoy te atormenta, Exactamente. a sentirte no merecedora de ser amada. Sí. Nos preguntan que el libro que está aquí, son los 12 pasos. Son los 12 pasos para ser padrino. Aquel que se diga padrino y no haya practicado esto, no le crean. De los 12, ¿no? Pero No. los 12, por eso son 12. Aquel que se diga padrino y no haya practicado esto, no que lo lea, que lo practique, es un padrino pirata. Es que aquí estaban, me imagino que ya lo estaban ocupando, Sí. ¿verdad? Sí, es que Víctor Hugo está trabajando eso. Quiere ser padrino. Sí. No, aquí estaban, entonces lo agarro así. Pero no, aquí estaba y lo dejo. Eduardo Domínguez, una pregunta: ¿cómo puedo calmar mi temor cuando le comentan las fotos a mi esposa por Facebook? Pues que tienes miedo, mejor trátala con amor, ámela, abrácela, apapáchela. Nunca lo hace y cuando otros lo hacen, me da miedo, pues abrágalo usted. Sí, Exacto. si usted no lo hace, se mosquea la mercancía. Si no le gusta que se le mosquee, cómaselo usted. Sí, pues es que esa... Ay, ¿por qué te pusieron like? ¿Cómo que por qué? Porque les gusta. ¿Y por qué te pusieron que me gustas? Me encantas. Pues, ¿qué? Si no te agrada, pues díselo tú. Si te duele que otras se lo digan o que otros se lo digan, dilo tú. Pero no puedes mutilarla socialmente. Sí. Erika Castro Fernández, buenas noches. Yo no era celosa, pero cuando me di cuenta de la infidelidad de mi esposo, mis celos son muy fuertes ahora y no tengo paz en mi corazón. No, siempre fuiste celosa, solo que él te los destapó. Pero siempre fuiste celosa. A veces los celos los tenemos enfocados en la mamá, en el hermano, en el trabajo, celos profesionales, celos en el grupo. Los tienes en otros lados, porque como este atarantado lo sientes seguro, pues no hay ningún problema. Pero un día el atarantado descubriste que puede ser atractivo para otra. Y entonces así como que, ¡ay! Se me va, se me va. Y sí, pues sí. Sí. Pero siempre has sido celosa. Lo que pasa es que nunca pensaste que el atarantado fuera atractivo para otra. Es que luego así Exactamente. pasa a los hombres también. Nunca piensan que la atarantada, esa que tengo ahí botada, esa lonjuda ahí, celulítica ahí, con estrías ahí, le vaya a importar a alguien. Y de repente, ándale, alguien le pone like, sale con él, te das cuenta, y andas pariendo chayotes. Ajá. Y después no sabes qué hacer. Aunque tengan 3 hijos. No, es otro rollo. Ya lo contesté. Perdón. Verónica Valdés, buenas noches. Dar libertades sin límite, tener amistad con las exparejas, es dar de pie a los celos o pensar que hay inseguridad en el individuo. ¿Y para qué exparejas habiendo tanta gente nueva? ¿Por qué gente vieja? También no le andes rascando al tigre. No le andes rascando los testículos al tigre. O sea, si también te encanta, si sabes que fueron exparejas, ¿para qué? Exacto. Ve con gente nueva. Conoce gente nueva, gente
que conozcas, que te enseñe. ¿Para qué lo que ya vomitaste te lo quieres volver a tragar? Una chancla tirada. A ver, o sea, también que les encanta andar queriéndose tragar lo que ya vomitaron. Ni los perros lo hacen. Uno que otro. Sí, uno que otro. Uno que otro perro devaluado. Ivette Lima, mi pareja me dijo un día que estábamos enojados, ¿quieres que te engañe sin que lo sepas? ¿Es ola de inseguridad y celos de parte de él? Dile, ¿y quieres saber cuando ya te engañé? Ahora contéstale, ¿y quieres saber cuando te engañé? Es que son maneras muy torcidas de sentir, de querer sentir que te importo. O sea, qué manera tan más jodida de saber que te importo, ¿para qué? Ajá. Así. ¿Quieres saber que te puede engañar sin que te des cuenta? Perro que ladra no muerde. Pues claro, dile. Ahora, ¿quieres darte cuenta cuando te engañé y no te fijé, y no supiste cuándo? ¿Para qué? No. Son manifestaciones de baja autoestima. Ajá. Devaluados. ¿Para qué? No, tonterías. Dice, nos comentan, yo fui celosa con mi primer pareja, estuve en NA y lo trabajé, pero ahora con mi actual pareja es exageradamente celosa y me cuesta trabajo dejarlo. Me recuerda a mí, no me aguantaron. ¿Y tu autoestima? ¿Y tu programa? Ya, es tu círculo social. Entre más entidades ames, menos vulnerable a una te vas a hacer. Entre más hombres conozcas, menos vulnerable a uno te vas a hacer. Entre más mujeres conozcas, menos vulnerable a una te vas a hacer. Exactamente. Sé parte del rebaño humano para que no te aferres a una o a uno. Abrir el círculo. También el ocio, también buscar nuevas actividades. También puede ser actividades, porque luego de que te da por estar dándole aquí más tus masturbaciones mentales, y si se va, y si hizo esto, y por qué se arregló, y seguramente, y 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16, y andas ahí sumando a lo pendejo, Sí. a lo estúpido estás sumando. Ahora comprendo por qué me dijo, si aquella vez, rollos. Y estás sufriendo más por tus rollos que en sí por lo que está pasando. Exactamente. Nos pregunta, dice, hola, ¿por qué será que yo tengo unos deseos enormes de que mi esposo me cele y ni me fuma? Es excelente esposo, pero a veces siento que ni me ama. ¿Estaré loca o qué onda? Saluditos sí a todos. Dios los bendiga. Sí, estás loca. Porque piensas, tú eres de las tantas que creen que se te celan es porque te ama. No, mejor dile, abrázame. O pídeselo. Dime que me amas. Quiero escucharlo de ti. Porque yo te amo. Abrázalo, bésalo, apapáchalo. Son actos, no palabras. Y menos celos. Guácala. Imagínate tener a alguien, un alligator ahí arrastrándose por ti. Una mujer que se arrastre por ti, ¿no? Sí, exactamente. No, guácala de perro. Guácala. Vámonos. ¿Ya? Vámonos. Vámonos ya. De una vez informo. Este fin de semana me voy a Honduras. Lloro, Honduras. Me voy a Lloro, Honduras. Vamos a estar por allá el sábado. Voy, comparto y regreso inmediatamente. Pero vamos a estar por allá. La información está en la biografía de mi Facebook. El próximo jueves también voy a estar compartiendo aquí en el Estado de México, muy cerca. Mañana se sube la información de los pocos compartimientos que ya tengo aquí en el Estado de México. Entonces aprovechar, voy a estar por aquí compartiendo, no recuerdo qué tema, pero allá en Lloro, Honduras vamos a estar con el tema defectos de carácter. Vamos a estar por allá con nuestros hermanos centroamericanos. Adiós para todos. Damián, vámonos. Vámonos. Vámonos, cuídense mucho y nos estamos escuchando dentro de 8 días, primeramente Dios. Sí, ya, vámonos. De mis calzones, Bye. ya me voy. ¿Qué pasó? Bye. Adiós. Bye.